Hola, yo soy Ángel Multeni. Bien, y en este video estaremos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con los grupos de señas que existen dentro de una lengua de señas, ya sea mexicana o de cualquier otro país. Y es que esto es realmente importante saberlo y conocerlo para quienes de pronto están empezando a utilizar la lengua de señas o son usuarios de la lengua de señas, y también para aquellas personas que ya están haciendo, digamos, sus primeros pininos como intérpretes. Como bien sabemos, la lengua de señas es un sistema de comunicación que utilizan las personas sordas, que también es tan rico y complejo en gramática como cualquier otra lengua oral. Es por eso que en esta ocasión tenemos este tema tan interesante e importante, y que ustedes también es necesario que lo conozcan al momento de estar interpretando una información que ya sea estén escuchando y entonces la puedan restituir en una lengua de señas para una comunidad de personas sordas. Y en primer lugar tenemos los grupos de señas que se llaman icónico-kinésicas. Este grupo de señas es de una palabra compuesta como lo es icónico, que da referencia a forma o dibujo, y kinésico, que da referencia a movimiento, lo que es igual a que este grupo de señas copian forma y movimiento para cada uno de los conceptos de los cuales estemos hablando al momento de utilizar la lengua de señas. Ahora, dentro de este grupo de las cuales conforman las señas icónico-kinésicas tenemos diferentes ejemplos, tales como deportes, herramientas o incluso instrumentos musicales. Entonces esto nos da a entender que no es necesario saber lengua de señas para poder entender el significado de cada una de su estructura, configuración, movimiento y orientación de la seña, ya que, como decíamos al principio, estas copian forma y movimiento. Por ejemplo, si hablamos acerca de algún deporte, solamente basta con hacer este movimiento para darnos cuenta que tal vez estamos hablando o refiriéndonos al béisbol. Basta con hacer este otro movimiento para hacer referencia a que estamos hablando tal vez del básquetbol. Ahora podemos hacer esta forma y este movimiento. Aquí la cámara me queda un poco alta, pero es como si estuviéramos jugando al golf. Podemos también copiar forma y movimiento de algunas herramientas tales como un desarmador, un cuchillo. Tal vez pudiéramos hacer como si estuviéramos utilizando un serrucho para cortar madera. Al menos aquí se le llama así en México. O incluso podemos copiar formas y movimientos de algunos instrumentos musicales como el acordeón, la guitarra, una flauta y cosas así por el estilo, de las cuales si se las hacemos ver a otra persona, no es necesario que esta persona sepa lengua de señas para poder entender el significado de cada una de estas movimientos o formas que estamos dando al momento de estar señando o platicando con alguna persona en lengua de señas. Otro ejemplo de grupos de señas que existen dentro del sistema de comunicación que utilizan las personas sordas es el grupo de señas icónico-deícticas, las cuales se basan en utilizar los dedos de la mano para poder hacer referencia a ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, al utilizar el dedo índice, pudiéramos indicar partes externas del cuerpo, decir los pronombres propios de persona e utilizarlos para decir los adverbios del lugar. Por ejemplo, podemos decir la nariz, la boca, los labios, la oreja, el ojo, la ceja y cosas así por el estilo que puedan hacer referencia a las partes externas del cuerpo. Con el dedo medio de la mano, ya sea la derecha o la izquierda, podemos indicar partes internas del cuerpo. Está, por ejemplo, el corazón, los riñones y algunas otras partes internas del cuerpo. Otras cosas a las que podemos hacer referencia al cuerpo es con esta configuración, como si utilizáramos el número 80, ¿sí? Y hacemos esto para indicar todas las partes tubulares del cuerpo, tales como los huesos, ¿sí? Si queremos hacer referencia al brazo, podemos hacer esto hacia los huesos, la garganta o la tráquea. Podemos incluso utilizar esta misma configuración para poder referirnos al intestino, todas las partes tubulares internas del cuerpo. Con una configuración de la letra C podemos indicar también partes externas del cuerpo como la cabeza, la caja torácica o el dorso, y para hacer la seña de cuerpo en este caso. Con la palma o las palmas de las manos podemos indicar partes como el pecho o los pechos, el estómago,
y algunas otras partes externas del cuerpo. Existe otro grupo de señas a las cuales se les denomina intermedias o inicializadas. Este tipo de señas son todas aquellas a las cuales se les asigna la primera letra de la palabra. Por ejemplo, si hacemos referencia a la palabra de papá, al menos aquí en nuestro país en México, la seña se hace inicializada con la letra P, papá, de esta manera, o la seña de con la letra M, mamá, la seña de familia con la letra F. Entonces son todas aquellas señas que están inicializadas con la letra de esa palabra. Existe también otro grupo de señas a las cuales se les denomina señas arbitrarias. Este grupo de señas son señas que no corresponden a ninguna letra. Por ejemplo, la seña de gracias o de nada o para qué. Son señas arbitrarias que no tienen ningún tipo de relación con la palabra o la letra. Es por eso que se les denomina señas arbitrarias. Es como si en el español tuviéramos duda de por qué la silla se llama así y no se llama mesa, o por qué la mesa se llama así y no se llama así. Existe otro grupo de señas a las cuales se les denomina seña dominante, las cuales precisamente tiene que ver al momento de utilizar las dos manos en el momento en el que estamos señando. Por ejemplo, si yo hago la seña de culpa, yo puedo tal vez utilizar mi mano derecha, indicarla en esta parte del cuerpo, tal vez no se ve ahí, va más o menos a la altura de la cintura, y entonces con mi mano izquierda, ¿sí?, yo puedo estar indicando el pronombre o indicando hacia la persona a la cual yo estoy pues asignando, ¿sí?, o indicando quién es la persona que tiene la culpa. En este caso la seña de culpa, y la mano así, mi mano dominante entonces viene siendo esta, la que indica quién es la persona que tiene la culpa. Otra seña puede ser la seña de árbol, ¿sí? Entonces pongo yo aquí la mano o hago la configuración del árbol, y entonces si quiero realizar una acción dentro de este contexto, pues entonces yo voy a hacer este movimiento como si estuviera cortando el árbol para poder tumbarlo o derribarlo, ¿no? Entonces mi mano dominante en este caso viene siendo ya no esta, sino la mano derecha, que es la que está haciendo el movimiento, ejerciendo la acción. Existe también otro grupo de señas a las cuales se les llama señas simétricas. Este grupo de señas son todas aquellas que tienen una misma configuración y tal vez un mismo movimiento o un diferente movimiento, pero una misma configuración. Por ejemplo, están señas como esta, que es igual, tenemos una misma configuración y una misma colocación de la seña. Tenemos la seña de trabajo, que es esta, tenemos una misma configuración. Tenemos la seña de comunicación, que es un mismo movimiento, una misma colocación de la seña. Tenemos la seña de diálogo, que es un mismo movimiento y una misma configuración, y la misma colocación de la seña. Entonces a este grupo de señas se les denomina señas simétricas, ya que tienen una misma configuración y un movimiento alternado. Existe otro grupo de señas a las cuales se les denomina señas mixtas, ya que pueden tener una configuración igual pero un diferente movimiento. Por ejemplo, está la seña de cuchillo, tenemos una misma configuración pero el movimiento es diferente, ya que solamente estamos moviendo, en este caso, la mano que está encima de la mano izquierda. Entonces este grupo de señas mixtas tienen una configuración ya sea igual pero con diferente movimiento, o con una configuración diferente y un movimiento igual. Existe otro grupo de señas a las cuales se les denomina señas complementadas. Son todas aquellas señas que, por ejemplo, en el español, si existe alguna palabra que dentro de la lengua de señas no tenga una seña convencional como tal, entonces para poder darle significado a esa seña tendríamos que utilizar 2, 3 o más señas para poderle dar significado a una sola palabra, en este caso del español. Y ya por último existen las señas hipónimas. Este grupo de señas complementan todo de acuerdo a un tema. Por ejemplo, cuando estamos interpretando o utilizando la lengua de señas para comunicarnos, tal vez estemos hablando acerca de política y se habla acerca de los partidos políticos como tal. El utilizar eso dentro de la lengua de señas como partidos políticos, pues no se dice tal cual así. Entonces a eso es a lo que nos referimos y podemos utilizar entonces las señas hipónimas.
Por ejemplo, si hacemos referencia a la canasta básica, pues no vamos a decirlo como tal, no vamos a hacer forma de una canasta y decir básico, sino más bien utilizar todas las palabras de acuerdo a ese concepto o idea que tenemos sobre la canasta básica, que en este caso es huevo, leche, tortillas, pan, no sé, todo lo que complementa un solo tema. Y en el caso de los partidos políticos, pues referirnos tal vez a los nombres propios de cada partido para poder hacer referencia a ese tema en concreto. Bien amigos, esto ha sido todo en el video de hoy, espero que les haya gustado este video y les pueda servir de mucho al momento de utilizar la lengua de señas. No olvides suscribirte a este canal, El Rincón de Molteni. También no olvides escucharnos todos los jueves en punto de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche en Inclusión Total Radio por internet. No olvides también darle like a cada una de las páginas, tanto El Rincón de Molteni como a la página de Inclusión Total en Facebook, para que puedas estar al pendiente de cada una de las notificaciones que tenemos en estas páginas y de los invitados que tenemos en el programa de radio semana con semana. Recuerda, los jueves en punto de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, 2 horas de transmisión en Inclusión Total. Y ya por último, aunque algo atrasado, me gustaría poder dar un gran abrazo y unas felicitaciones a todos los intérpretes de México, ya que la semana pasada pues fue el día del intérprete y del traductor. También a ellos un gran saludo y un abrazo. Realmente es una labor muy noble la que se hace al momento de estar interpretando para una comunidad de personas sordas. Muchas felicidades a cada uno de ellos por esta gran labor que desempeñan día con día en sus respectivas áreas que cada uno de ellos domina para poder prestar un servicio a una persona con discapacidad auditiva. Hasta pronto. Chao, chao.